¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tendremos al congresista Mauricio Mulder del Partido Aprista Peruano para debatir dos temas. El tema de la ley Mulder, llamada también ley antimermelada, y el tema de la vacancia presidencial que se está promoviendo contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista del Partido Aprista, Mauricio Mulder. Él es vocero de la bancada del Partido Aprista en el Congreso. Encantado de tenerlo en el programa. También es tercer vicepresidente del Congreso para analizar la coyuntura política que tiene varios temas en el candelero. Ricardo, aunque no soy vocero. Soy presidente de la Comisión Política, pero el vocero todavía es Jorge del Castillo y Javier Velázquez Quesquén. Ok, gracias por la aclaración entonces. ¿Vocero de la bancada es? Es Jorge. Jorge. Y el vocero alterno es Javier Velázquez Quesquén. Yo soy el presidente de la Comisión Política del partido. En realidad soy el portavoz del APRA. Ok, del Partido del Pueblo, Partido para los que quieren atendernos con más especificación. Bueno, la coyuntura se presenta de la siguiente manera. Usted es, el primer tema que vamos a tocar, es el autor de una ley que tiene varios nombres, una ley que ha causado temor y temblor, como decía un filósofo, un filósofo europeo. Se conoce como la ley Mulder, la ley antimermelada y otros la llaman la ley Mordaza. Tiene todos esos nombres. Está previa a ser aprobada por el Congreso, por, entiendo, el Pleno o la mesa directiva. Está el tema ya promulgado por el Consejo, por la Comisión Permanente, está en manos del Poder Ejecutivo, quien ha anunciado que lo va a observar y regresará para insistencia en el momento que corresponda. Los detractores del proyecto de ley, de la ley, ¿no es cierto?, de la cual usted es autor, dicen básicamente que es una ley que atenta contra varios principios democráticos, varios derechos. Uno de los derechos, de los principios es el derecho que tiene la opinión pública, el ciudadano, a ser informado por el gobierno. Esa es una de las objeciones. La otra es que atenta contra la libertad de expresión. Es una mordaza encubierta, dicen los dueños de los medios de comunicación. Creo que he escuchado el mismo razonamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un delegado que ha estado en el Perú, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es una sociedad que agrupa a los dueños de los medios de comunicación, y una serie de personajes, digamos, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con empresas de comunicación, ¿no es cierto?, que dicen que efectivamente es una ley que va a atentar contra la libertad de expresión, una mordaza encubierta. Y otros dicen finalmente que es un atentado contra la democracia. ¿Qué tiene que decir a los tres planteamientos que se le oponen a la ley? Ellos dicen que se vulnera el derecho del ciudadano de recibir información del Estado y que se vulnera el derecho de los que se dedican a la prensa o de cualquier ciudadano a decir lo que quieran decir, o sea, la libertad de expresión. Las dos son absolutamente falacias, total. Porque, en primer lugar, la ley no prohíbe al Estado divulgar lo que está haciendo. Al contrario, lo alienta. ¿Cómo así alienta? Bueno, le dice que lo haga por los canales del Estado. Muchas entidades públicas tienen canales propios. Este es un canal del Estado. Porque ahora los canales no son los tradicionales del 1 al 13. Ahora hay miles, pueden haber millones, porque todo eso entra también por la vía digital. Entonces, ahí pueden decir lo que les dé la gana. En el canal del Poder Judicial, hay el canal del Ministerio Público, hay el canal del Congreso, hay un montón de canales. La objeción, perdón, disculpe que lo interrumpa, es que
esos canales no llegan al gran público. Es decir, ponen el ejemplo del canal del Estado, que es el canal por excelencia. Está bien, pero ya, digamos, eso también tiene su respuesta, porque gran parte de los medios privados tampoco llegan al gran público, pero ese no es el tema. El tema es que además de los canales del Estado, lo que tiene cada entidad pública, y la puede tener absolutamente gratis, es su página web. Tiene además su página en Facebook, puede tener su cuenta de Twitter, su cuenta de Instagram, su cuenta de... O sea, lo que desee. Y todo es gratis. Y lo que está sucediendo en el mundo es que, y además eso es ya indetenible, así como en el siglo XVIII y todo el siglo, hasta el siglo XX hemos tenido la revolución industrial, lo que el mundo está viviendo ahora es la revolución digital. Y eso tiene proyecciones que todavía son insospechadas. Cuando se utiliza ese tipo de canales, uno se da cuenta, esos no llegan. Todo lo contrario. La gran mayoría de periódicos en nuestro país tiran entre 3.000 y 10.000 ejemplares, salvo el Trome, que dicen que tira más. Pero cifras certeras tampoco se saben porque es secreto de Estado. O sea, aquí se puede saber quién mató a Kennedy, porque ya pasaron los años, pero no se sabe cuánto tira un periódico, ¿no es cierto? Muy bien. Pero a lo sumo tirarán pues 70.000, 80.000, échale 100.000. Dime tú. Además hay una tendencia mundial a la baja de los medios impresos. De los medios impresos. Es mundial. Y de los medios tradicionales, la radio y la televisión al aire, ya van a dejar de existir. Porque en el Perú ya tenemos apagón analógico, tenemos en el año 2019. Todos los canales de televisión serán ahora digitales y tú tendrás, como ya sucede, una parrilla de 100 canales, depende de lo que compres, puedes tener hasta 1.000, depende de lo que compres, pero ya no vas a tener 4 canales que monopolizan eso de la señal abierta y que ellos tengan todo, ya se acabó. Entonces, y lo mismo va a suceder con las radios, tú tienes aplicaciones ahora en donde tienes una parrilla pues, de 1.000 radios y haces clic en una de ellas y ya estás escuchando. Entonces, eso tiene más difusión hoy y va a tener, de hecho, mañana, que los medios tradicionales. O sea, sí pueden difundir, el derecho de los ciudadanos no se va a violentar. O cuando, por ejemplo, tu teléfono y el mío fueron objeto de sendos mensajes del presidente de la República cuando hubo el tema del fenómeno del niño, diciendo, somos una sola fuerza, tu gobierno trabaja para defenderse, etcétera. ¿Acaso no, eso no es publicidad? Bueno, pues es una publicidad gratuita, porque cuando lo envías de esa manera es a través de las redes. Marco Aurelio de Negri dice que el celular, que ya no es el celular de tecladitos, sino ahora el más barato ya siempre es smartphone, es una prótesis humana, ¿no es cierto? Todo el mundo ya tiene ahí una prótesis de la que se proyecta. Desde que nace casi. Desde que nace. Ya está predestinado a tenerlo. Es inevitable que esa sea la fórmula en la que hay que llegar. Entonces, ahora, yo digo, todo eso son mis argumentos, pero lo que me acicateó fue ver el despilfarro. O sea, en el momento en el que yo vi que se gastaba páginas enteras de periódicos que valen 40.000, 50.000 soles, en publicar edictos para personas NNs, con una letra ultra pequeña que absolutamente nadie lee, y al final decía, impóngase una multa de 300 soles a esta persona en un edicto, a página entera, no tiene relación en un periódico, entre lo pagado por el edicto y lo que va a cobrar con la supuesta publicación del edicto. Además, la publicación de un edicto no a un NN o a un prófugo. Ahí estaba la dirección del sujeto. Simplemente te están dando a conocer que a esa persona la han sancionado. O sea, lo que usted dice que eso era una triquiñuela para cobrar. Eso es lo que la gente ha llamado mermelada. Porque además se publicaba la mayoría de esos avisos en medios que son proclives al gobierno, en medios gobiernistas, no en medios que están de oposición. Ahora, ¿sabe usted qué elementos nuevos tienen los que se oponen a su ley para corregir esa discrecionalidad, ese tipo de cosas de la ley anterior? Están buscando las excepciones, incluso yo, porque se hace la mecánica parlamentaria, también dijo, bueno, muy bien, pues vamos a poner excepciones, ¿no? Hemos puesto 2, desastres naturales, que se han declarado por decreto de urgencia, y la educación electoral, una vez convocadas las elecciones, que la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones pueden exhibir la cédula y decir cómo se vota. Pero ya están empezando, no, que también debe haber otra excepción para el tema. Las famosas campañas de vacunación. Yo digo, todo el tiempo, hasta el señor, el uruguayo también ha hablado de, no van a haber campañas de vacunación. Como si hubieran campañas de vacunación todos los días. Yo he buscado a ver qué campañas de vacunación han hecho en los últimos 4 años, no hay ni una, pero ni una. Y lo único que hay es que cuando la persona va a la posta, le dicen, vacúnate los miércoles acá, y ahí ven en un papelito, en un cartel. Entonces, por favor, quieren engañar a la gente con el cuento de que están haciendo campañas de vacunación, ni siquiera las hacen.
¿Le parece? Vamos a una pausa y continuamos con la entrevista. Vamos a una pausa y regresamos con el congresista Mauricio. Amigos, continuamos con la entrevista al congresista Mauricio Mulder del Partido Aprista Peruano. Hemos abordado el tema de la ley Mulder, creo que usted ha sido bastante claro, el público como siempre sacará sus propias conclusiones. Y vamos al segundo tema importante y gravitante de la coyuntura política, el tema de una nueva moción de vacancia presidencial. Se han producido a raíz de la primera moción un cambio del escenario político que ha afectado a todos los partidos políticos. En el partido aprista, 2 congresistas no votaron con la mayoría de la bancada. En el partido mayoritario, Fuerza Popular, se fueron varios y después se han sumado. Hoy día mismo se ha sumado otro más. Renunciaron luego de esa moción de vacancia por el indulto de Alberto Fujimori del partido de gobierno 3 congresistas. En fin, se ha movido totalmente las fichas del tablero político. Sin embargo, vemos que hay una segunda vacancia en camino, esta vez impulsada por el Frente Amplio, que fue el que también impulsó la primera moción, pero esta vez se ha sumado quienes se lavaron las manos en la primera moción, que fue Nuevo Perú, que se retiró del hemiciclo con 10 congresistas. Ayer he escuchado a la vocero de Fuerza Popular decir que precisamente para que nadie abandone el barco y suceda lo que sucedió la primera vez, la vacancia va a ser acordada de alguna manera con todos los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos van a refrendar, ¿no es cierto?, la moción para que no haya después ningún tipo de sorpresa. Ya hay 2 que han dicho que no son partidos políticos, son bancadas que de ninguna manera lo van a aceptar. El partido de gobierno, la bancada de PPK, y los disidentes de Fuerza Popular, que es lo que se llama como pepequeñismo, queñismo, etc. Entonces, los demás sí están todavía en el bolo. ¿Cuál es su lectura de esta segunda moción y qué, acción ha tomado el partido aprista? ¿O no ha tomado ninguna todavía? A ver, en realidad no es la segunda, sino la tercera moción que está corriendo. Porque la primera fue la que se puso a debate el 21 de diciembre. La segunda fue la tratada de lavarse las manos del Grupo Nuevo Perú después del papelón que hicieron el 21 de diciembre. Empezaron a correr una en la que habían puesto el tema del indulto como tema fundamental. Esa fue la que no tuvo ningún respaldo, pero era la segunda. La tercera viene a ser esta. La ha redactado el equipo del Frente Amplio, que parece que son los que tienen con mayor agudeza el trabajo de querer darse el trabajo de redactar los borradores, y esos borradores han sido compartidos con distintos voceros y yo he tenido oportunidad de leerlo. Incorpora elementos completamente nuevos con respecto a lo que ocurrió el 21 de diciembre, en donde teníamos como cargo que se le formulaba de manera específica lo que había enviado Odebrecht de los cobros que había hecho de las empresas del señor Kuczynski y del señor Sepúlveda. ¿Qué nuevos elementos se incorporan? Los nuevos elementos son, en lugar de saber los pagos que se han hecho, ahora sabemos esos pagos, pero ahora se saben por qué se han hecho esos pagos y se tienen los documentos de los contratos firmados por Westfield Capital con el banco de crédito, con Odebrecht. O sea, el banco de crédito firma con Odebrecht, tiene como asesor a Westfield Capital, los 3 intervienen en la firma del contrato para levantarle fondos a Odebrecht de las obras que el gobierno les había entregado. ¿Y ahí quién presidía el Ministerio de Economía? El ministro de Economía que entregaba las obras era Pedro Pablo Kuczynski Godard, que asumió la presidencia, el Ministerio de Economía el 16 de febrero del año 2004. Hay una firma, por ejemplo, de un contrato que se hace en marzo del 2004. Se firma un contrato. Y después hay sucesivos otros contratos que se firman y adendas y distintos documentos y proformas y intercambio de cartas en las que firma el señor Sepúlveda como Westfield Capital ya cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros y lo fue hasta el 27 de julio del año 2006, o sea, hasta el término del mandato del señor Alejandro Toledo.
Entonces, ya cuando un funcionario público de alto nivel tiene la oportunidad de llevar a cabo, fomentar y facilitar una buena pro hacia una empresa, y esa empresa obtiene esa buena pro, una empresa de ese funcionario no puede tener un contrato con la empresa que ganó. Ni antes, ni durante, ni después, nunca. Porque si no, ¿qué cosa el funcionario está escogiendo a la empresa que después va a aceptar contratarlo a él y él ganarse una plata? Pero eso es lo que ha ocurrido. Porque Westfield participa como asesor en un proceso de recoger 225 millones de dólares del mercado financiero internacional, que es el trabajo que Pedro Pablo Kuczynski ha hecho toda su vida, ¿no? Él no es que él ponga una industria de zapatos o que ponga una mina. Lo que hace Pedro Pablo Kuczynski es, tú tienes un negocio, yo soy amigo de banqueros, integro muchos directorios de bancos, yo te consigo la plata. Y te la doy, me pagas un porcentaje, y al mismo tiempo los bancos con los que yo trabajo, también ellos me pagan a mí un porcentaje por colocar el dinero, porque los bancos tienen que colocar el dinero, no lo pueden guardar. Eso es lo que hacía la empresa PYME, ¿no? Micropyme, de un solo, una EIRL prácticamente, que se llama Westfield Capital, que pertenecía a Pedro Pablo Kuczynski. Claro, ahí la gran objeción que se hace con ese modus operandi es por qué un banco tan grande como el Banco de Crédito contrata a un señor que es chileno, ¿no es cierto?, que, bueno, no tiene la relevancia del mismo Banco de Crédito para levantar a través de esa empresa, como usted dice, muy pequeña, capital internacional, si no fuera porque detrás de ese señor estaba el ministro que autorizó, digamos, la obra, ¿no? Esa pregunta cae por su propio peso. Porque el Banco de Crédito, que es el banco más grande del país, con una envergadura de negocios a nivel internacional, con sucursales directas en casi todos los países de América Latina, va a contratar a una empresa de una persona, ¿no?, para que venga a firmar. Y que venía además en su condición de turista, firmaba y se iba. Esa es la pregunta que se le tiene que hacer al Banco de Crédito. Pero ¿se le ha hecho la pregunta? ¿Se lo ha citado a la Comisión Lavajat? Todavía. Está pendiente eso. ¿Y esa pregunta se le hará al presidente el día 16? ¿El día 16? Se le va a tener que preguntar al presidente para ver qué contesta. Ahora, yo lo he visto ayer en una entrevista en el Canal 7, en la que el señor Kuczynski, bueno, dice lo mismo, ¿no? La muralla china, que no tenía nada que ver y que eso era rutina, pero hay una parte en la que dice, bueno, pero estos son trabajos técnicos, totalmente técnicos. Perfecto, pues técnico, pues produce millones de esos técnicos, pues, ¿no es cierto? Y demuestra nadie está cuestionando lo técnico del trabajo. No. Lo que está cuestionando es precisamente la atmósfera política del trabajo, que no tienen que ver los técnicos, sino el que era ministro, el que autorizó. Eso es lo que está siendo cuestionado. Y se trata del mismo ministro que exoneró del SNIP la carretera interoceánica. Y entonces allí lo que nosotros vemos es que había un panorama en el cual, tanto para el tema de la carretera interoceánica, como para el tema de Olmos, y como para el tema del gas, porque también hay contratos, no solamente ya con Odebrecht en el tema de Olmos para recoger estos 225 millones de dólares, sino también para darle la buena pro a Odebrecht en la transportadora de gas. Son los tres casos que hay. Olmos, transportadora de gas y carretera interoceánica, en los tres fue protagonista el presidente del Consejo de Ministros, que además era presidente de Proinversión. Y si ya en la Comisión Lavajato hemos casi ya expulgado hasta el milímetro cómo es que se festinaron trámites, incluso en el mismo día en el que se estaba ya haciendo la firma del contrato, este famoso caso del estudio Monroy y todo esto. Que nunca se ha aclarado. Porque Monroy dice que él no tiene nada que ver y bueno, ahí quedó más o menos en el limbo. Ahí quedó esa parte, pero lo que sí quedó claro es que los que eran partícipes de esa reunión hicieron caso omiso a lo que decía la Contraloría. Claro, tuvieron el estudio Monroy con un papel. No, pero Monroy dice que no hay problema. Bueno, no importa. Pero hicieron caso omiso y ese estudio, aunque dijera lo que dijera, no te obliga a que tú tengas que hacer caso omiso a lo que dijo la Contraloría, que no se podía firmar con Odebrecht porque Odebrecht le tenía deudas al Estado y eso dice la ley. Aunque no le guste, pero eso dice la ley. Hicieron caso omiso, se fueron todos al Salón Dorado y ahí estaba el señor Popio Olivera, y estaba el señor Toledo, el señor Barata y todos los ministros, el señor Kuczynski, alegre, firmando y aplaudiendo que la carretera interoceánica se estaba haciendo. Le habían fijado una carretera de casi 4.000 kilómetros en 800 millones de dólares. Absolutamente irreal, porque las carreteras valen $1 millón por kilómetro. Entonces era
fuera de todo lugar que 4.000 kilómetros se hicieran por 800 millones. Entonces, pero lo que hicieron fue asegurar pues, la coima. Y de hecho, cuando ya sabemos el resto de la película, que ya siendo expresidente se reúnen en el hotel y le pide la coima de 20 millones y después otros 30 más y no sé qué, todo era por eso. Entonces, ese marco es el que desafortunadamente se ha constituido en un inmenso tornado, y el tornado arrastra con todo lo que pasa, y uno de los arrastrados va a ser el presidente Kuczynski. Ahora, ¿qué se le...? Pero ahora vamos a la segunda etapa, perdóname lo largo claro. de mi respuesta. Todo eso puede ser contundente y firme, pero aquí, en el Congreso, no se deciden las cosas en función del criterio del análisis de los hechos, sino con el voto. Bueno, ¿cuántos votos hay? ¿Es factible o no, según lo que usted está viendo hasta este momento? Nadie puede saberlo, porque lo que está ocurriendo aquí es lo que ocurría en el año 90, cuando se hizo la elección de la primera mesa directiva. Fujimori no había alcanzado mayoría y de repente tú veías que como 18 de la oposición, ¿no? Blum, votaron al lado del gobierno. ¿Qué había hecho Montesinos? Los tránsfugas, ¿se refiere usted? Tránsfugas puros y además así, mondos y lirondos, tránsfugas. Ese fue el famoso que cayeron por el video. Por el video. Que demostró cómo se les estaba pagando para pasarse al otro lado. Entonces, yo no sé si saldrá en adelante algún video, pero que de la bancada que tenía 73 miembros originales, ahora se ha reducido a menos de 60, ¿no? Y todos los días se pasen congresistas de un lado para el otro lado. Eso no es porque tengan una discrepancia ideológica, porque hay un tema moral. Dicen que es por la gobernabilidad. Entonces, que la gobernabilidad es lo que está detrás, porque correcto. El país no puede caerse y porque, en fin, una serie de cosas. Bueno, pero básicamente es lo que dicen, ¿no? Sí, pues. ¿Usted qué responde a eso? Que para ellos la gobernabilidad es mantener a un presidente, aunque sea corrupto, porque ese presidente algo les está ofreciendo. ¿Y qué les ofrece? Bueno, les ofrece, en primer lugar, salir del anonimato, porque ninguno de esos parlamentarios alguna vez se destacó por un liderazgo o por una posición, digamos, singular. Todos esos son anónimos. ¿Se refiere usted a los disidentes de Así es, a los llamados Avengers, que incluso adoptan nombres ridículos como para que se les mencione de una manera particular, ¿no? ¿Discrepancia ideológica? A ver, ¿cuál es la diferencia ideológica? ¿La gobernabilidad? No. Lo que está ocurriendo aquí es lo mismo que ocurrió en el año 90. Y yo estoy convencido que, ya que es el último actor en entrar en el sainete, en la obra o en la comedia, que es el señor Vladimiro Montesinos, es que ya se ha configurado de nuevo el viejo fujimorismo duro. ¿Qué es lo que para que el público, digamos, esté enterado? ¿Cuál es la nueva aparición de Montesinos? A ver, yo creo que quien está conduciendo esta estrategia se llama Alberto Fujimori Fujimori. Él es el líder. Aunque parezca que está muy mal de salud, no es tonto y todavía piensa y se maneja. No olvides tú que Montesinos y Fujimori se intercambiaban miraditas cómplices en los procesos que han tenido, ¿no es cierto? Entonces, mi criterio es que en estos momentos hay nuevamente una unificación de este tema y Kenji Fujimori es el soldado que ejecuta lo que ellos piensan y lo que ellos han hecho es negociar con el gobierno la solidez de una bancada que sirva de bancada modular. O sea, esta negociación ha sido una negociación germinada por el propio Pedro Pablo Kuczynski, no sé a instancias de quién, porque él no tiene esa sagacidad política, para negociar su permanencia el 21 de diciembre con Alberto Fujimori. La negociación de los fujimoristas que se fueron ese día y rompieron el acuerdo es una negociación hecha por el propio Alberto Fujimori. Aquí tenemos varios parlamentarios que hemos sido testigos de cómo el congresista Kenji Fujimori recibía llamadas de teléfono de su papá y se las pasaba a los que después votaron en contra de la vacancia. O sea, lo que usted nos está diciendo es que la estrategia política que está utilizando el gobierno del jefe del Estado es una estrategia montesinista. Sí. Es una alianza entre Pedro Pablo Kuczynski y Montesinos y el grupo que ahora Montesinos, digamos, influye, maneja o hace llevar. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión? Bueno, el solo hecho de que Vladimiro Montesinos, a través de su abogada, diga algo que favorece a Kenji y perjudica a Keiko, está indicándote cuál es el
el lado en el que se encuentra. Claro, esa es una declaración que acaba de salir... Él ha salido a decir que no, con quien coordinaba más era con Keiko. Todo el mundo sabe que eso es para quemar a la persona, no es para levantarla. Todo lo que diga Montesinos... Es al revés. Es al revés. O sea, si Montesinos le pasa la mano a alguien es que lo quiere hundir. Lo quema. ¿Qué hacer ante esa situación? ¿Es remediable o, bueno, como usted dice, los votos son los votos y la cosa está tomada? Yo creo que cada parlamentario debe tratar de cumplir con su deber. Los parlamentarios que estén convencidos de que aquí se necesita para la regeneración de la República, para la distensión política y para la reconducción de un camino de crecimiento en nuestro país y no seguir con un país paralizado, que el presidente de la República dé un paso al costado y ojalá sea por la renuncia y no por la vacancia, y que el señor Vizcarra, que es una persona, digamos, más compenetrada con nuestra idiosincrasia funcional, estatal, pudiera llevar las cosas de una manera más adecuada. Eso es lo que pienso debiera ocurrir. Lo otro es seguir en el estado actual de cosas, en las que hasta los sectores empresariales y más proclives del señor Kuczynski dicen mejor que descanse. Algunos, los más benévolos le están diciendo que no salga de su casa nomás, que se quede, lea libros, tome desayuno, escuche música, etcétera, y que le lleven solamente los documentos para firmarlo. Pero es claro de que el país no puede seguir en esta situación de ingobernabilidad, ¿no? Congresista Müller, ha sido un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, el público sacará sus propias conclusiones. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.